a nuestra sustentación de trabajo de investigación, integrado por Diana Marín, Carla Soto y Mayre Rodríguez. Nuestro objetivo principal de nuestro proyecto es caracterizar los factores de riesgo asociados a las alteraciones osteomusculares del personal operativo de la empresa Cupcake Factory en la sede de Bellavista en el año 2024, con la metodología RULA y OCRA. Frente a la definición de las alteraciones osteomusculares, encontramos que afecta músculos, tendones, articulaciones y nervios, siendo causadas o agravadas por las condiciones laborales. En el planteamiento del problema encontramos que Cupcake Factory cuenta con 25 empleados en la planta operativa, los cuales utilizan máquinas como batidoras, hornos, utensilios, lo que genera movimientos repetitivos, posturas forzadas, trabajos de pie y manipulaciones de carga. Como factor agravante encontramos el ritmo de trabajo acelerado, calor excesivo, falta de medidas preventivas. En nuestro trabajo de investigación, la pregunta interrogante es: ¿cuáles son las características de riesgo osteomuscular en el personal operativo de la empresa Cupcake Factory en el año 2024? Nuestros objetivos específicos y de riesgo biomecánico por el uso de herramientas manuales y eléctricas en los trabajadores, diseñar una propuesta de evaluación y mitigación ante riesgo biomecánico, evaluar el riesgo biomecánico más frecuente que presenta en el periodo 2024 y cuantificar el número de trabajadores que podrían presentar diagnóstico positivo o lesiones. En nuestro marco conceptual encontramos el estado del arte, donde Moyano en el año 2020 manifiesta que la regla y la CTG 45 para identificar riesgos ergonómicos en cocinas. En el marco conceptual encontramos factores de riesgo biomédicos, factores de riesgo físico, psicológico y lesiones osteomusculares. En el marco legal, la ley 9 de 1979 manifiesta el fundamento de la salud ocupacional en Colombia. En nuestra metodología de investigación, tenemos como resultado que es no experimental y que cuenta con un enfoque cuantitativo. La población estudio es de 25 empleados de la parte operativa y tuvimos instrucciones del personal de la parte administrativa como jefes de producción. Nuestro instrumento, como lo dije al inicio, es la metodología OCRA, que valora el riesgo asociado al trabajo repetitivo, y la metodología RULA, que evalúa la exposición a factores de riesgo que originan una elevada carga postural. Adicional, en nuestra metodología, en la recolección de datos, se determina la evaluación de los factores de riesgo osteomusculares en una muestra de trabajadores del área operativa. También evaluamos la exposición de los trabajadores a factores de riesgo que originan una elevada carga postural. Y aparte de eso, formulamos una propuesta de prevención y acciones dirigidas a la prevención y control de estos factores. En la validación del instrumento utilizamos criterios como adecuación de los objetivos, fortalezas del instrumento, limitaciones, éticas en la recolección de datos, impacto en los trabajadores y cumplimiento normativo. Dando así por terminada la primera parte, doy paso a mi compañera Carla para que nos continúe exponiendo con nuestros demás temas. Muchísimas gracias. A nivel de resultados, para poder cumplir con el objetivo de caracterizar el riesgo de osteomuscular en el personal operativo de la empresa Cupcake Factory Tradición, se llevó a cabo la aplicación de una encuesta estructurada por 15 preguntas cerradas, diseñadas para identificar factores de riesgo como lo son posturas forzadas, movimientos repetitivos, síntomas musculoesqueléticos. Además, la encuesta fue alineada en la metodología RULA y OCRA, donde se aplicó a una muestra piloto de 15 trabajadores del área de producción, permitiendo validar con claridad y confiabilidad antes de la aplicación definitiva. Adicionalmente, las principales variables que se evaluaron aquí fueron los frentes mencionados: movimientos repetitivos, levantamiento de cargas, tiempo de permanencia de pie, síntomas musculoesqueléticos, impacto en el desempeño laboral, adecuación mobiliaria, pausas activas y capacitación a nivel de ergonomía. Por otro lado, la encuesta no solo evalúa las condiciones económicas, sino que también correlaciona estas metodologías para determinar niveles de riesgo y proponer medidas correctivas. Este instrumento fue desarrollado bajo un enfoque cuantitativo que busca garantizar la precisión de la recolección de datos y la articulación con los objetivos de nuestro proyecto. Esta prueba piloto permitió identificar las limitaciones y optimizar el cuestionario, asegurando la pertinencia para la población estudiada.
Se enfatizó en la confidencialidad de las respuestas para poder lograr mayor sinceridad por parte de sus respuestas y que los resultados obtenidos sí nos sirvieran como base para hablar de recomendaciones prácticas como capacitaciones en ergonomía y adecuación de mobiliario, más que todo orientado a mitigar lo que son los riesgos laborales. Estos son los resultados generales obtenidos durante la encuesta de la empresa en mención y los datos que revelaron fueron los siguientes. 40% de los trabajadores realiza movimientos repetitivos con frecuencia. El 46% manipula cargas entre 5 y 15 kilos. Otros porcentaje importante como 66.7% realiza pausas activas de manera esporádica. El 66.7% permanece más de 4 horas de pie durante su jornada laboral. El 40% ya reporta síntomas musculoesqueléticos y que han sido de forma frecuente. Y el 73.3% ha recibido capacitaciones a nivel de ergonomía, pero no son de forma regular. Todos estos hallazgos refuerzan la necesidad de realizar intervenciones ergonómicas para mitigar los riesgos alineados y teniendo en cuenta las dos metodologías que fueron objeto de estudio en nuestro proyecto. En esta imagen podemos observar los ítems que tuvimos en cuenta para el desarrollo de la encuesta, como lo son el sexo, la actividad de empresa, los turnos de trabajo, la realización de pausas activas, el levantamiento de carga, los sintomatologías manifestadas por osteomuscular, la capacitación sobre riesgo y ergonomía, etc. Observamos, por ejemplo, a nivel del sexo que se evidencia que el 60% son mujeres y el 40% son hombres. En cuanto a la antigüedad, observamos variabilidad. Se evidencia que el 46.7% tiene una antigüedad entre 1 y 3 años, una menor proporción, el 33% tiene entre 4 y 6 años, y de 6 a 7% son personas que tienen más de 6 años de antigüedad en empresa. En cuanto a los turnos de trabajo, observamos que el 80% se desempeña durante turnos de mañana, el 13% durante turnos rotativos y el 6.7% en horario de la tarde. Cuando mencionamos los movimientos repetitivos, que es un ítem muy importante para nosotros, observamos movimientos repetitivos en manos y pies, evidenciamos que en manos y brazos. Se evidencia que el 40% manifestaron que los movimientos son frecuentes, el otro 40% dice que siempre se realizan movimientos repetitivos y el 20% dice que son pocas veces. A nivel de levantamiento de carga, encontramos que el 46% levanta entre 5 y 15%, el 33% levanta solamente 5 kilos de carga y el 20% no reporta contacto o levantamiento de carga. En la permanencia de pie durante la jornada evidenciamos que el 66% permanece más de 4 horas de pie, el 20% menos de 2 horas y el 13% entre 2 y 4 horas de pie. Se estudiaron otro tipo de ítems como son lo que es pausas activas durante su jornada. Algunos evidenciaron que sí se realiza por formas esporádicas. A nivel de molestias presenciales de tipo osteomuscular, evidenciamos que el 40% ya manifiesta que ocasionalmente presenta estos síntomas, el 40% lo hace de forma muy frecuente y solo el 20% manifestó que aún no presenta síntomas osteomusculares. Otros ítems son el tema mobiliario. El 80% manifiesta que es un mobiliario adecuado, mientras que el 20% manifiesta fallas y que están propensos a mayor riesgo laboral. Las gráficas antes mencionadas reflejan una situación muy preocupante a nivel del personal operativo de esta empresa, debido a que el 66%, que es un porcentaje importante de los trabajadores, permanece más de 4 horas de pie, 40% realiza movimientos repetitivos de forma muy frecuente y el 46% levanta cargas entre 5 y 15 kilos. Estos resultados combinados incrementan el riesgo de forma significativa de padecer trastornos musculoesqueléticos. Estos porcentajes importantes aunados a síntomas que ya son manifiestos como síntomas musculares van haciendo una afectación directa en su salud. El 73% también se menciona que sí recibe una capacitación a nivel de ergonomía, pero que no lo hacen de forma regular, y esto sugiere una falta de continuidad a nivel de las medidas preventivas. El 80% considera que su mobiliario es adecuado, como les dije, y el 20% está expuesto a riesgos posturales porque considera que no es adecuado su espacio o su infraestructura laboral. Por otro lado, estas figuras detallan aspectos demográficos que incluyen lo que es el sexo, la actividad de la empresa, los turnos rotativos, las pausas activas, la forma en que todo esto se realiza, el levantamiento de carga, entre otros. Y todos estos hallazgos subrayan la necesidad en sí de implementar medidas, capacitaciones, optimizar pausas activas y reevaluar todas las formas que podemos de medidas correctivas de acuerdo a los riesgos osteomusculares identificados durante el desarrollo de nuestro proyecto. Les voy a hablar acerca de los análisis de resultados y las conclusiones preliminares. Los resultados de la encuesta están contrastados
con las metodologías de RULA y OCRA, que fueron las que nosotros usamos para nuestro trabajo de investigación. Se observó una correlación significativa entre los factores de riesgo laboral y los trastornos musculoesqueléticos. En cuanto a los movimientos repetitivos, se observó que el 40% de los trabajadores reportan realizarlos siempre o frecuentemente. En cuanto también encontramos hallazgos muy críticos, que es el hacer las posiciones prolongadas a estos movimientos que incrementa la probabilidad pues, de sufrir lesiones acumulativas como síndrome del túnel carpiano o tendinitis. El tiempo de pie durante la jornada es de un 66.7% más de 4 horas. Muestra una relación directa con la fatiga muscular y posturas inadecuadas del tronco. El 40% de los trabajadores reporta síntomas musculoesqueléticos frecuentes vinculados por rula a posturas forzadas, y OCRA a la exposición repetitiva. Aquí también se pudo, pues, en los resultados analizar que la urgencia de intervenciones ergonómicas por parte de la empresa, como ajustes en estaciones de trabajo y rotación de tareas, para reducir la carga física en el trabajador. En esta tabla se puede observar la distribución significativa de los niveles de riesgos, identificando en la evaluación ergonómica. Entonces podemos observar que el riesgo alto predomina un 55,5% de los casos, confirmando que las condiciones laborales requieren atención prioritaria para prevenir trastornos musculares. En cuanto al nivel crítico, 11,1% destaca urgencia de intervenciones inmediatas en factores específicos como lo son síntomas musculoesqueléticos. Y el riesgo bajo, que es un 33,4%, que refleja el área donde las medidas preventivas actuales son efectivas, aunque aún pueden ser mejorables. En cuanto a las conclusiones preliminares, se identificaron riesgos osteomusculares como movimientos repetitivos, estar de pie por largos periodos y manipulaciones de cargas moderadas. Los hallazgos también se evidenció necesidad de intervenciones ergonómicas como para mejorar la parte de la salud y las condiciones laborales del personal. Se recomienda implementar, que es demasiado importante, un plan integral con capacitaciones de rediseño de puestos, hacer lo que son las pausas activas y rotaciones de tareas para evitar tipos de enfermedades osteomusculares. Estas son las referencias en las cuales nos basamos para realizar nuestros trabajos de investigación. Muchas gracias.